Bienvenidos aquí a su casa, a vuestra casa, que es la sede de la Plaza del Baix de la Universidad Miguel Hernández. Para nosotros como universidad y en particular a la Cátedra Palmeral de Elche es un verdadero orgullo y satisfacción. Esto parece como esto, un orgullo y satisfacción, aquí el antiguo monarca, el que tengamos aquí el día de hoy pues a una destacada historiadora, que es la doctora Belén Cuenca. Muchas gracias por parte de la universidad el que estés aquí en vuestra casa, y también pues la organizadora realmente de todo este evento, que es Susi Gómez de Bolén Palmeral, y también agradecemos la participación, en este caso, de José Antonio Román, que es el concejal de Medio Ambiente y otras actividades, pero que está relacionado con el Palmeral, y que, bueno, para nosotros es muy importante el que os sintáis en vuestra casa. La cátedra está abierta para todo el mundo y estos eventos, pues, de cierta forma, dan fe de la relación que estamos iniciando, aunque ya llevamos aquí 3 años trabajando, pero de apertura de la institución hacia la sociedad, en un tema muy concreto como es el Palmeral ilicitano. Y otra cosa muy importante, que también esté aquí el ayuntamiento. Es una de las cuestiones importantes, que el Palmeral es cosa de todos, y como todos tenemos responsabilidad en el Palmeral, es nuestra obligación mantenerlo, sobre todo para dejárselo, al menos, como lo hemos encontrado, a las generaciones futuras, y que vean que el Palmeral es una joya que nos puede ayudar a paliar y a contribuir a que Elche no acabe siendo un desierto, y que esto, el cambio climático, tenemos el mejor amortiguador del cambio climático, que es nuestro Palmeral, así que debemos de cuidarlo y respetarlo, y sobre todo continuar la gran labor que desde tiempos pretéritos y bastantes milenios atrás, fenicios, griegos, romanos y sobre todo los árabes han traído a nuestra tierra, ¿no? Y gran parte de la cultura que tenemos, en gran parte se la debemos a la herencia musulmana. Bien es cierto, por la parte que me toca, por la parte de la alimentación, que desafortunadamente el dátil parece que lo estamos arrinconando, y aquí se ha comido dátil toda la vida. Este es el mejor sustento para este tipo de zonas áridas como el dátil, y debemos de preservar, y de hecho la cátedra a eso se dedica, a tratar, entre otras cosas, a recuperar toda la herencia gastronómica, culinaria, artística, religiosa que tiene el dátil, no solamente por parte de las 3 religiones, ¿no? Hebreos, cristianos y musulmanes, que para todos la palmera, que ya os lo dirá seguramente Belén, es un árbol, entre comillas, sagrado. Y no digo nada más, porque si no me enrollo como las persianas, y aquí a quien venimos a escuchar es a Belén. Así que bienvenida a tu casa, Belén, y pues tiene la palabra Susi Gómez de Bolén Palmeral. Bona vesprada, gràcies per vindre. Desde Bolén Palmeral hemos querido organizar esta charla en este año, que se va a cumplir el 25 aniversario de la declaración de nuestro Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Y el tema que queríamos tratar para este año, pues tenía relación con los orígenes de este Palmeral. Es por eso que
estuvimos buscando una persona que fuera la adecuada para ilustrarnos un poco sobre aquella época, y invitamos a la doctora Belén. Yo no me voy a enrollar, voy a dar la palabra a nuestro concejal de Palmeral, José Antonio Román, para que se dirija a vosotros. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos. La verdad es que hoy lo primero es un lujo teneros a todos aquí. Creo que va a ser una tarde divertida, donde vamos un poco a romper las barreras de la historia y de la cultura y del conocimiento que tenemos todos de lo que es el Palmeral presente. Yo creo que una mirada al pasado te hace comprender el presente, y por eso creo que traer hoy a Belén es un auténtico lujo tenernos a todos vosotros aquí, que tanto nos importa el Palmeral, ¿no? El Palmeral, que más que un patrimonio, para los ilicitanos es nuestra identidad. Nosotros nos identificamos con el Palmeral, y para conocer el Palmeral que tenemos hoy tenemos que irnos un poquito atrás. Yo sé que Belén va a estar encantada después de responder a vuestras preguntas. Va a ser una charla muy interesante, ¿no? En la que vamos a volver de verdad a los orígenes, a los orígenes de lo que somos los ilicitanos, ¿no? Una ciudad de acogida, de bienvenida y de muchísima identidad con el Palmeral, con nuestro árbol sagrado, ¿eh? Que es lo que me ponen después de la Maire. Bueno, pues sin nada más, si me permite, Susi, doy por inaugurada esta jornada, ¿no? Y de verdad, vamos a disfrutar todos mucho de ella. ¿No se aplaude, por favor? Como os decía, esta conferencia va a tratar sobre la iconografía de la palmera datilera en el contexto islámico, sobre sus orígenes espirituales, su presencia en los textos coránicos y también las prácticas religiosas y populares. También su presencia en el Islam andalusí como símbolo de esta civilización europea, así como en los contextos mudéjar y morisco. Os presento a la conferenciante. Belén Cuenca Avellán es doctora en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Está graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Islamología por el Máster de Ciencias de las Religiones, también de la UCM. Ha trabajado como investigadora con un contrato postdoctoral financiado por la Unión Europea en la Universidad de Alicante, en el área de estudios árabes e islámicos, con investigaciones sobre el patrimonio espiritual de las comunidades mudéjares valencianas. También ha investigado sobre los símbolos iconográficos del Islam omeya en Al-Ándalus, como la palmera datilera. Además, es fundadora del proyecto cultural Dunia Hania Patrimonio, dedicado a la formación en arte islámico y a experiencias culturales para conocer este legado. Ha sido ponente en numerosos congresos internacionales y nacionales, ha publicado en editoriales y revistas de impacto científico y realiza una labor de transferencia del conocimiento por medio de redes sociales. Actualmente preside la Asociación para la Investigación en Ciencias de las Religiones, con sede en la Universidad Complutense de Madrid. Así que, sin más haceros esperar, Belén, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Te dejamos aquí en tu casa. Vaya bienvenida. Muchísimas gracias a todas y todos, en especial a Susi, porque bueno, al final esto también va de una trayectoria personal, y el día que me llamó Susi contándome toda esta cosa de Belén, queremos que vengas a dar una conferencia a Elche, a hablarnos de la palmera datilera, etcétera, etcétera. Claro, yo de repente dije, sí quiero, sí, yo voy a donde me digáis, y más si es a Elche. Porque sí que considero que Elche es mi casa. Yo nací en Almansa, aquí al ladito, en Albacete, he estado por el mundo, pero después de la pandemia yo me vine aquí a vivir, no sabría explicarles por qué, yo me vine a vivir a Elche. No tenía especial relación con la ciudad, pero claro, ese proyecto del que ha hablado Susi, Dunia Hania Patrimonio, que ahora mismo es mi vida y es lo que me gusta, nació en Elche y además estuvo apoyado por muchas personas de las que pues hoy estáis aquí, cosa que me emociona bastante. Y bueno, pues la verdad es que tengo que daros las gracias a todas y todos por estar aquí.
En especial también a Lina, que la estoy viendo por allí al fondo, que creo que fue ella quien me recomendó para ser conferenciante hoy. Y bueno, pues lo primero, daros las gracias, como os decía, y daros la bienvenida a todas y todos por estar aquí escuchándome. Vaya nivel de convocatoria y tenéis, Susi. Yo no me esperaba tener esta sala tan llena. Y bueno, pues vengo a hablaros de un elemento iconográfico y un elemento natural que ha estado presente en la historia de las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Todas ellas han pasado por la península ibérica, y en especial la palmera datilera tiene una presencia fundamental en la historia del Islam, andalusí, o de la península ibérica, o del Islam español y del Islam europeo, porque al-Ándalus, así para ir abriendo boca, al-Ándalus no significa otra cosa que península ibérica. Es una denominación territorial en lengua árabe para designar a lo que había sido Hispania, a lo que había sido Iberia, y que posteriormente pues, los árabes le van a dar ese nombre de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus fue la gran civilización medieval del occidente mediterráneo. Muchas veces cuando en clase preguntamos a los alumnos y a las alumnas, oye, ¿me podéis decir cuál es la capital cultural del Mediterráneo en el siglo X? O de Europa. A nadie se le ocurre dar esa respuesta tan maravillosa. Fue Córdoba. ¿Cuál es la capital cultural del Mediterráneo en general, en Oriente, por ejemplo? Es el Cairo. La capital de donde sale todo, Bagdad, es también Constantinopla. Es decir, son todas estas grandes ciudades que en un momento dado desaparecieron de los libros de historia. No sabemos por qué, ¿no? Dándole prioridad a otras ciudades del entorno cristianizado. Entonces esto tiene mucho que ver también con el discurso historiográfico, pero no nos vamos a poner negativas y negativos. Yo lo que quiero contaros hoy es algunas cositas que he investigado sobre la palmera datilera en el contexto del Islam andalusí, y en el cartel que visteis de la publicidad de la conferencia veréis que ponía en un primer lugar espiritualidad y después vida cotidiana. Pero preparando la presentación me di cuenta de que hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y que es fundamental. Es que la espiritualidad se basa fundamentalmente en las prácticas cotidianas. Entonces, primero, creo que tenemos que hablar de esa cotidianidad, de cómo la palmera ha estado presente en la vida de las civilizaciones mediterráneas desde la antigüedad, en un periodo fundamental que hoy veremos que es la antigüedad tardía. Ahora veremos qué significa este concepto ya que hace referencia. Y posteriormente también, por supuesto, en el entorno religioso judío, cristiano, tanto oriental como occidental, pero sobre todo oriental, y en el contexto islámico mediterráneo. Tengo que decir, en primer lugar, y seguramente todas y todos ustedes lo saben, que el Islam, lo que llamamos Islam, hace referencia a algo más que una religión. Es una forma de vida, es una civilización, es una cultura. Entonces, cuando hablamos de Islam, como les digo, no solamente hablamos de prácticas religiosas per se o prácticas espirituales, no hablamos solo de una ortodoxia, hablamos de una pluralidad de formas de vida. No es lo mismo el Islam suní que el Islam chií, esto es básico, pero tampoco es lo mismo el Islam en India que el Islam en Al-Ándalus. Porque aquí hay una cosa que es fundamental, la historia del territorio y el contexto cultural. Es decir, ahora vamos a ver cómo el Islam no es una cultura ni una religión alienígena que de repente aparece en la península arábiga y que de un modo que no sabemos muy bien cómo, de repente ¡pum!, se expande a Oriente y a Occidente y todos somos musulmanes o musulmanas. No, esto no va de esto. Es algo que se cuece en un ambiente cultural concreto y que se va a ir expandiendo a lo largo y ancho del Mediterráneo, pero también va a ir hacia Oriente y tiene unos modos de representación y unos modos de manifestarse completamente diferentes. Les invito a que hagan una comparación de verdad entre la mezquita de Córdoba y las primeras mezquitas en India. Y si quieren por redes sociales me dicen que les ha parecido la comparación para que la vean. Así que vamos a hablar primero de los usos cotidianos de la palmera datilera. Verán, tengo aquí, por lo general, los historiadores o los islamólogos o las personas que nos dedicamos a la historia de las religiones. Sí. Perdona, ¿bajar la luz, por favor? Pues sí, que se vea bonito. Disculpa, que te corte. No, que va. Me podéis cortar si alguien no... Vale, me espero con... Bueno, iba a hacer referencia a esta maravilla que tengo aquí, que es una traducción del texto coránico. No digo el Corán porque el Corán solo puede estar escrito en árabe y solo se puede leer en árabe, ¿verdad? Esto es una traducción del Corán que está en árabe y en español, en castellano,
Y no es que los islamólogos o los historiadores que nos dedicamos a esto vayamos cargados con el texto coránico para allá y para acá todo el día, pero me parecía interesante, si tenemos tiempo, leer algunos de los pasajes donde se habla de la palmera datilera y donde se hacen las descripciones del paraíso, que ahí es donde es el contexto literario donde va a aparecer esencialmente la palmera datilera. Así que lo voy a tener aquí, si tenemos tiempo. Susi, tú me vas contando el tiempo, por favor, que yo empiezo a hablar y no paro. Así que, bueno, pues esa es la razón por la que he traído el texto coránico. Miren esta imagen. Como les decía, vamos a hablar en un primer lugar de cotidianidad. Lina, no volveré a decir que la palmera es un árbol, diré que es una planta. Muchas gracias por el apunte, que Lina siempre ha estado ahí. Bueno, pues realmente, ¿por qué la palmera datilera es importante a nivel visual, a nivel iconográfico y en el contexto vital del Islam y de las civilizaciones, de muchas de las civilizaciones del Mediterráneo? Bueno, pues como bien han dicho quienes me han precedido, la palmera datilera es una planta que da un alimento que ayuda a permanecer con mucha energía durante mucho tiempo en ambientes hostiles, como es un ambiente desértico. No solamente es el fruto, el dátil, que uno lo come, puede tener esa energía y poder continuar con su trabajo en el desierto o en entornos inhóspitos, sino que también la palmera, como bien saben, como buenos ilicitanos y ilicitanas, es que la palmera también busca agua. También la palmera, sus raíces muy profundas nos ayudan a localizar en muchas ocasiones el agua, incluso puede llegar a desalinizar el agua. Claro, en contextos espirituales y religiosos como Egipto, la península arábiga, el norte de África, Oriente Medio, Oriente Próximo, toda esta zona, pues evidentemente es un árbol que tiene una presencia muy importante y que además nos ayuda también a mantenernos con vida en un contexto que puede parecernos, que puede resultarnos un poco incómodo, porque como les digo, pues los nómadas previos a estas civilizaciones fueron los que empezaron a comercializar el dátil, comer el dátil y aconsejarlo siempre cuando se realizan esos viajes tan largos, que fundamentalmente lo que nos crean son esas rutas comerciales maravillosas. A nivel cotidiano, ustedes también están muy acostumbrados y acostumbradas a los partidores, a las acequias y a esa red maravillosa que van creando lo que llamamos los huertos de palmeras. Yo no sé si lo de palmeral o bosque de palmeras está bien dicho, no tengo ni idea, Susi, pero yo sé que a esto hay que llamarlo huerto de palmeras, porque además lo que tenemos en Elche y que se desarrolla a partir, seguramente, finales del siglo IX, en el siglo X, como lo que hoy llamamos el palmeral de Elche, pues viene dado por esos huertos de palmeras que lo que hacen es crear un entorno propicio para el cultivo de otros frutales o de otros productos. De modo que, como ven, la palmera tiene muchísimos usos que ahora vamos a ir viendo. Claro, esta palmera, presente en esos entornos áridos, dentro de esa cotidianidad de estas religiones preislámicas, precristianas, incluso prejudías, en todo este ambiente semítico, pues claro, va a ser un elemento iconográfico que se va a representar en lo que hoy en día llamamos arte. Por eso ahí, por ejemplo, tienen esa maravillosa palmera datilera. Esa está en el Museo Arqueológico de Cádiz. Es la parte de abajo de una base de una escultura romana. Y bueno, pues aquí también quería ilustrarles con los famosos partidores de Elche, que bueno, no sé por qué, yo es que siempre pongo los partidores y la gente por ahí alucina. Digo, pero ¿por qué no vais a Elche a ver los sistemas de acequias y los partidores? Pues es absolutamente maravilloso que todavía siga en funcionamiento un sistema de riego que viene del siglo IX y que se ha modificado, me parece, Lina, si confirmamos, muy poquito a lo largo del tiempo. Esto es maravilloso. Claro, cuando uno ve en un ambiente, como les digo, árido, de repente se encuentra una palmera que se alza hacia el cielo, que llama la atención, que al visitante o a la persona que va por allí con sus camellos, con su tribu, etcétera, ve una palmera, ya le está diciendo algo, ya le está diciendo: aquí podemos encontrar alimento, podemos encontrar agua, podemos encontrar refugio. ¿Cómo no va a ser la palmera uno de los árboles que configuran el paraíso celestial para todas estas civilizaciones? Pues es evidente. Miren, en el texto coránico la palabra palmera, haciendo referencia a la palmera datilera, aparece unas 147 veces. Y siempre en un contexto en el que se está describiendo el paraíso celestial. Ahora hablaremos sobre esta cuestión. ¿Cómo se describe el paraíso celestial? Como un espacio lleno de agua, por donde corren ríos, por donde corren manantiales, por donde la palmera nos ayuda a localizar esas fuentes de agua.
y entonces se hace referencia constantemente a el binomio agua-palmera. Y esa es la descripción fundamental del paraíso coránico, que después ese jardín feliz, ese paraíso coránico, que vamos a ver que el paraíso no se lo inventan los musulmanes ni se lo inventa el texto coránico, sino que se va a basar en las descripciones del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, de la civilización judía, de la civilización cristiana, sobre todo oriental. Entonces vamos a ver cómo todas esas imágenes literarias se van a ir repitiendo constantemente, pero claro, es que esa imagen literaria y esa imagen artística viene de esta imagen, que es una realidad para estos pueblos o para estas civilizaciones. Entonces, uy, por Dios, se me han ido 4 diapositivas, perdón. Usos cotidianos dentro de la cultura islámica, evidentemente en la celebración de Ramadán, la palmera datilera y su producto, el dátil, van a tener una presencia fundamental. Y esto está relacionado ¿con qué? Con la vida del profeta Muhammad, del profeta Mahoma. ¿Por qué en Ramadán los musulmanes rompen el ayuno, lo que se llama el iftar, con un dátil? Pues precisamente por eso, para acostumbrar el cuerpo, un cuerpo que lleva sin ingerir alimento ni agua durante todo el día, para estabilizar el estómago también, en recuerdo de dónde viene la civilización islámica, pero no porque el Islam, como les digo, venga únicamente de esos pueblos nómadas, sino por toda la tradición mediterránea que el Islam ha sido capaz de absorber. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no quiero complejizar ya desde el inicio. Entonces, miren, aquí tienen una representación, el personaje que aparece arriba a su derecha, perdón por la dislexia, es una representación del profeta Muhammad. Es una representación, y esto hago un inciso, que hay que contextualizar. Esa miniatura procede del contexto persa del siglo XV y la realizó un ilustrador y un poeta que se llamaba Al-Biruni. En el mundo chií, en el mundo persa, en el mundo iraní, que diríamos, sí que está permitida de alguna manera la representación del profeta Muhammad. En el caso suní, por ejemplo, está totalmente prohibida la representación del profeta con forma humana, pero les traigo precisamente esta imagen para que vean que no todo está blanco ni todo está negro. Bien, pues el hecho de que se rompa el ayuno de Ramadán ingiriendo un dátil y un vaso de agua o un vaso de leche, también es una manera de recordar, de hacer memoria de toda la labor que hizo el profeta Muhammad para que la religión islámica pudiera tener su presencia en el mundo, y a través de él, como fundador de la religión, pues la tradición ortodoxa islámica nos dice que desde la muerte del profeta se va expandiendo esa religión. Pero lo cierto es que en los contextos, tanto judío como cristiano orientales, también hay periodos de ayuno. Y eso lo saben ustedes muy bien también. Con la Semana Santa, pues ahora lo que llamamos la vigilia, que es no comer carne, antiguamente también se ayunaba. Pues en los contextos religiosos orientales existe el ayuno y también se ingiere el dátil antes de romper el ayuno. Lo que pasa que la festividad más importante del mundo islámico, una de las más importantes, es el Ramadán, y afortunadamente ahora estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas a celebrarlo en conjunto, y el dátil se ingiere como recuerdo del profeta Muhammad, pero en el plano cotidiano, para que el estómago pueda sentarse. De hecho, no sé si ustedes han estado en algún iftar, pero hay que dejar un tiempo desde que se ingiere el dátil y el vaso de agua de leche, para que el estómago se relaje, la producción de glucosa empiece, y entonces ya poder comer la cena o ingerir los alimentos que corresponda. Aquí les pongo una foto de un iftar que estuvimos este año, para que vean también que además las cenas en este tipo de celebraciones pues son bastante copiosas. Por lo tanto hay que preparar el estómago para ingerir esos alimentos. Miren, aquí les pongo una imagen que a lo mejor les resulta un poco extraña, y además hemos dado un salto en el tiempo. Vamos a ir dando saltos en el tiempo porque así es más divertido y a estas horas no se duerme una. Miren, este año, y esto es una efeméride importante que a mí me encantaría que lo digo por aquí ya que tenemos concejalía, que algún ayuntamiento quisiera celebrar esta efeméride, porque este año se cumplen el 500 aniversario de las conversiones forzosas de los mudéjares valencianos al cristianismo. Yo a lo que me dedico ahora es a trabajar un documento que está en Filadelfia, está en Estados Unidos, donde se describe cómo se produce esta conversión forzosa en todo el Reino de Valencia, y hemos localizado ya casi 57 mezquitas en el territorio, sobre todo provincia de Valencia, pero también hemos localizado algunas en lo que sería la provincia de Alicante. Es una efeméride importante porque esto supuso el fin de la práctica islámica públicamente, una práctica que los reyes de Valencia o la corona de Aragón, incluso la corona castellana,
había permitido desde la conquista cristiana que siguiera practicándose, se celebraba el Ramadán, se podía rezar en la mezquita, se podía hablar en árabe. De hecho el reino de Valencia fue el reino más arabizado de la península en un contexto cristianizado, de modo que pues esto supuso la pérdida cultural de lo que había sido la herencia andalusí. No por nada, sino porque yo considero que es de justicia también pues hablar de esas comunidades mudéjares que van a dar además luego lugar al tiempo morisco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque cuando se producen estas conversiones forzosas, una de las denuncias que se podía plantear a la Inquisición una vez que se han bautizado forzosamente los mudéjares es que si tú consumías dátiles eras sospechoso de ser morisco o morisca y por lo tanto la Inquisición te podía procesar. ¿Saben dos alimentos más que también se denunciaba a los moriscos? El aceite de oliva. El aceite de oliva, perfecto, sí. Efectivamente, pues 3. Vamos a quitar el aceite de oliva, muy bien. Efectivamente, se tenía que cocinar con manteca de cerdo, claro, para no ser sospechoso. Pues otro era la berenjena y el otro la alcachofa. Es decir, si consumías la trilogía, ya está, estabas vendida o vendido. De hecho, a los moriscos que los denunciaban por esto en las fuentes inquisitoriales se les llama berenjeneros. Así que ahora podemos sentir orgullosos y orgullosas de ser berenjeneros. Y bueno, está muy bien ir recuperando estos productos que no es que forman parte de la cocina andalusí, pero de toda la cocina mediterránea. ¿De acuerdo? Así que luego hablaremos un poquito más de gastronomía, de modo que les pongo esta imagen para que vean hasta qué punto se dejó de consumir, por ejemplo en este caso nos importa el dátil, pues el dátil se dejó de consumir una vez que se producen estas conversiones forzosas. Luego se recupera, claro, pero ya se recupera en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Claro, en Elche yo no tengo muy claro que se dejara de consumir dátil, me van a perdonar, porque seguramente cristianos y musulmanes consumían dátiles todos, pero era uno de los alimentos que alguna vez nos ha aparecido en una fuente inquisitorial y que era motivo de denuncia. Les pongo aquí una imagen. Esta está en la Capilla Real de la Catedral de Granada, donde están enterrados los reyes católicos y Juana de Castilla y Felipe. Y de las pocas imágenes que tenemos de cómo era una mezquita mudéjar, ¿vale? Esto es un documento inquisitorial, y aquí una imagen de las pocas que tenemos de mujeres mudéjares. Se ve que el secretario que estaba tomando nota de estas mujeres procesadas por la Inquisición se aburría y las dibujó en los márgenes. Y además ahí lo pone, mora que, bla, 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 que lleva ese tocado. Pues hay muy pocas representaciones, pero las pocas que tenemos, fíjense qué curioso, son valencianas. Así que, bueno, pues ahí las tenemos y me apetecía mucho que las conocieran. Seguimos. Elementos importantes para la cultura islámica, para la cultura cotidiana, que tienen que ver con la palmera datilera, la construcción. Aquí lo que tenemos es una maqueta, ahí la tienen a su izquierda, una maqueta de lo que sería la primera mezquita, que es lo que se conoce como Al-Masjid Al-Nabawi, que es la mezquita del profeta en Medina. Según las descripciones que nos hacen los hadices, los textos que nos hablan de la vida del profeta Muhammad, se cuenta que una vez que el profeta se ha marchado a Medina y empieza a formar esa primera comunidad islámica, se construye un espacio de culto, un espacio de rezo, que va a ser una masjid, una mezquita, es decir, un espacio sagrado que tiene que ver con esa vida del profeta. Y se dice expresamente que se construyó, tanto el techo como las columnas estaban hechas de troncos de palmera, y que además las esteras estaban hechas con hoja de palmera trenzada, con lo cual tenemos aquí una presencia muy importante también en la construcción, y de hecho aquí en Elche, bueno, qué duda cabe, ¿no? Que muchas de las construcciones tradicionales también utilizaban la palmera como material de construcción. Entonces, bueno, pues aquí tienen además una representación de esta mezquita del profeta en Medina, donde la palmera tiene una presencia fundamental en esa tradición islámica que se va creando alrededor de la vida del profeta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que desgraciadamente este espacio que ven aquí, que era muy pequeñito, era para la primera comunidad de seguidores del profeta, todavía no musulmanes, seguidores del profeta, quedó inserta dentro del gran complejo de la mezquita de Medina, que hoy es esto. Vale, entonces lo que tenemos como lo que llamamos la mezquita del profeta en Medina es una especie de cuarto sagrado donde se conserva parte de esa estructura, pero que hoy en día, como se ha convertido en una de las grandes mezquitas de peregrinación, pues aquí la tenemos. Es un complejo enorme, como ha sucedido también con el complejo de Meca.
El complejo de Meca era un santuario preislámico, posteriormente se transforma en un espacio sagrado y ha adquirido pues, unas dimensiones enormes precisamente porque es un lugar de peregrinación. Así que aquí tienen la mezquita. Bien, aquí les pongo también otros árboles sagrados que comparten esa sacralidad dentro del texto coránico con la palmera datilera. Tenemos menciones constantes a los granados, a las vides, a las higueras y a los olivos, porque son esos también, por cierto, frutales y árboles que en Elche cultiváis con una presencia además fundamental. Precisamente en ese entorno de los huertos de palmeras, ahí también tenemos la plantación de estos cultivos, y es curioso porque todos ellos tienen una alta tolerancia a la salinidad del agua y se cultivan la mayoría de las veces en terrenos de secano. Entonces, como os digo, es que Elche en su totalidad es una representación del paraíso coránico, ¿vale? O sea, de verdad, es alucinante, y a mí siempre me gusta hablar de esto porque les voy a contar un chascarrillo, igual no tengo tiempo, pero lo voy a hacer. Hace unos años, cuando yo vivía aquí, vinieron unos colegas de Granada, porque no sé si saben que se están recuperando los jardines del Generalife, de la Alhambra. Bueno, pues uno de los que vino, yo era al único que no conocía, pero uno de los que vino, un gran amigo ahora, era uno de los directores de Ingeniería Hidráulica de la Alhambra. Él no me lo dijo, él lo que quería es que yo le enseñara los sistemas de acequias y los partidores, y querían explorar un poco cómo funcionaba esto aquí, y les sorprendió mucho la integración urbana que hay de todo esto con la ciudad y con la ciudadanía también. Entonces, pues podéis sentiros orgullosos y orgullosas porque el ingeniero hidráulico de la Alhambra se fue absolutamente sorprendido, y yo creo que tomaron nota también para recuperar esos huertos y esos jardines del Generalife. Es decir, que si no tuviéramos en Elche lo que tenemos, pues esta gente se hubiera ido con las manos vacías y no podrían aplicarlo a ese supuesto sistema de acequias de la época nazarí que habría en el Generalife. Así que yo creo que merece que haga una mención especial al palmeral de Elche. Y bueno, aquí les pongo un dibujito también para que yo le hago a los nenes y a las nenas cuando hacemos visitas guiadas por aquí por Elche, y bueno, pues les explico un poco cómo en mi opinión se va desarrollando lo que llamamos la Medina Hills. Yo tengo muy clarísimo, y bueno, muchos de los que estáis aquí lo tenéis clarísimo, dónde estaba la primera mezquita. No estaba donde está hoy la Basílica de Santa María, ni muchísimo menos, pero a partir de ese pequeño oratorio, en la zona periurbana es donde se fueron creando esos primeros huertos de palmeras alrededor de lo que sería la primera Medina islámica. Luego lo podemos dejar para más adelante, no me quiero meter en líos. Bueno, aquí vamos a empezar ya un poquito a hablar de espiritualidad, y bueno, a ver, este es mi área de investigación, tiene que ver, como bien ha dicho Suchi, con la historia de las religiones, con la historia del Islam. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de historia del Islam, cómo se va desarrollando y la presencia que va a tener a nivel iconográfico, a nivel visual, la palmera datilera. Quiero dejar clara una cosa, y es que vamos a hablar de un contexto que es el primer Islam omeya, que bien saben que tiene su origen en Damasco, pero que después los omeyas son los que fundan, hacen de Córdoba su capital y son los que fundan el primer emirato, después el califato de Córdoba, etc. Es decir, que es una dinastía presente en Oriente y en Occidente. Y bueno, es interesante ver cómo los omeyas van a hacer un acopio de toda la tradición anterior, sobre todo de la tradición romana, que es espectacular. De hecho, los primeros lugares sagrados para la dinastía de los omeyas no van a ser Meca y Medina, va a ser Jerusalén. Y esto es un punto importante. También decir que para que desaparezca totalmente en algunos espacios sagrados la representación figurativa, va a tener que pasar tiempo. En el Islam omeya no vamos a ver representaciones de figuras humanas en espacios sagrados, sí lo tenemos en espacios civiles. En los palacios omeyas del desierto, en Jordania, hay una gran cantidad de representaciones de bailarinas, de figuras humanas, es decir, eso no está prohibido en el Islam representar la figura humana. Lo que está prohibido es representar a Dios, a Allah y al profeta Mahoma con formas humanas. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que quedar claro porque muchas veces se repite constantemente. No, el Islam prohíbe las imágenes figurativas. No es cierto. Si no, no sé qué haríamos con la Sala de los Reyes de la Alhambra, por ejemplo. Tan preciosísima que les invito a que vayan a verla porque la acaban de restaurar y es alucinante cómo la han dejado. De modo que vamos a ver cómo el Islam, que siempre nos lo han explicado como una causa de muchas cosas, vamos a ver cómo en realidad la religión y la civilización islámica
es una consecuencia de todo lo que ha pasado previamente. Y esto yo creo que es importante para entenderlo. Y ahora diréis, Belén se le dio la olla y ahora nos va a hablar de arte contemporáneo y por eso nos ha puesto aquí un cuadro de Piet Mondrian, ¿no? Lo conocen todos este cuadro. Bueno, esto es una metáfora, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Pues por lo que les comentaba hace un momentito, es que la historia de las religiones y la historia en general nos lo han contado así, en departamentos estancos. Aquí tenemos a los musulmanes, aquí a los cristianos, aquí a los griegos, allá a los romanos, aquí al otro y aquí al otro, y de repente pasa algo, así de repente, ¡boom! Y hoy ya no somos griegos helenísticos, ya somos todos romanos republicanos. Pues evidentemente eso no sucede así, pero el caso es que la historia nos la han contado de esa manera, ¿verdad, Borja? Que lo contamos así los historiadores, pero la historia es mucho más compleja, y la formación de una religiosidad y la forma de manifestarse a nivel espiritual, a nivel iconográfico y a nivel visual, en todos los sentidos, es mucho más compleja de lo que parece. Es decir, si nosotros nos vamos al texto coránico y tratamos de explicar el Islam a través de esto, de este libro sagrado, no nos vamos a enterar de nada, porque el Islam, igual que cualquier religión, es mucho más que esto. Esto es una consecuencia de una serie de elecciones que en un momento dado se hacen, aquí en concreto en época pasí, y que luego se va a crear, a través de lo que dejamos fuera y de lo que metemos dentro, se va a crear una ortodoxia, unas prácticas religiosas. Pero lo cierto es que el Islam y muchas religiones se han explicado desde el punto de vista de los textos sagrados, pero los textos sagrados no nos lo cuentan todo. Pasarlo al contexto cristiano, que a lo mejor nos es un poco más familiar. La Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no nos cuentan todo lo que tiene que ver con la religión cristiana, ni muchísimo menos. Pues lo mismo pasa con los textos coránicos, de modo que la historia es esto. La historia a veces es incómoda, es compleja y muchas veces no tenemos respuesta para ciertas cosas. Hipotetizamos, a veces nos inventamos las cosas, o a través de una prueba empezamos a desarrollar una teoría muy compleja, pero como les digo, lo cierto es que la historia es una mezcla de muchas cosas que han ido pasando constantemente y a lo largo del tiempo. No es lineal, sino que son manchas en el tiempo, en el pasado, y que a través de ciertos ecos que nos han ido llegando intentamos reconstruir. Pero algo que está reconstruido se puede deconstruir o se puede destruir con otra prueba científica. Es decir, que aquí también hay que ser honestos y hay que saber que la historia tiene que avanzar y que ahora hay unas tecnologías y unas metodologías absolutamente increíbles que nos hacen muchas veces desmontar los discursos que teníamos asimilados y crear otros nuevos. Entonces, quiero que tengan clara esta metáfora, porque hoy vamos a hablar de un cuadro de Jackson Pollock. Es decir, si no me han entendido cuando termine la conferencia, pues por favor pregúntenme y lo aclaramos todo. Muy bien. Miren, la palmera datilera, como ven, ha estado como elemento iconográfico. Un elemento iconográfico es una representación visual que a través de su estudio nos dice muchas cosas. Miren, la palmera datilera está presente en monedas romanas, como ven en la parte superior, está presente en el mundo íbero. Esa es una pieza que está en el Museo Arqueológico de Jaén. Vemos un caballo girado que gira la cabeza a una palmera datilera. Está en las representaciones de la antigua Mesopotamia. Ven al fondo una serie de palmeras datileras que van creando ese fondo. La tenemos en las tumbas egipcias de un montón de dinastías y la tenemos también presente en las representaciones visuales o iconográficas del paraíso egipcio. Que esto es muy interesante. Miren, aquí hay cantidad y cantidad de tumbas egipcias, como les digo, de muchísimas dinastías a lo largo del tiempo, que lo que hacen es plasmar en esas tumbas el paraíso egipcio, o como se considera que es el paraíso egipcio. Aquí es donde se conservan las descripciones del paraíso de los bienaventurados, es decir, el paraíso de los bienaventurados es el espacio que van a ocupar los que se han portado bien una vez que se mueran y alcancen la vida eterna, ¿vale? Esto es lo fundamental de toda esta historia que yo les voy a contar de la palmera datilera. Aquí lo que hay que hablar, la palmera datilera se va a configurar como un elemento que nos habla del ascenso al paraíso celestial. Qué bonito, es precioso. Es que conforme lo decía yo, qué bonito es esto. Claro, es un árbol, una planta que además puede alcanzar una altura considerable y es perfecta para representar ese proceso
de alcanzar el cielo, de alcanzar el paraíso. Es casi la representación de un microcosmos en la tierra. Y esto aparece, como les digo ya, en el contexto egipcio, porque se dan esas descripciones del paraíso, de los bienaventurados, donde el árbol principal y fundamental va a ser la palmera datilera. La cosa se va a ir complejizando bastante cuando llegamos a hemos dado un salto de muchísimo tiempo, ¿vale? La cuestión es que a través de esa herencia egipcia y de esa herencia mesopotámica, la palmera va a estar presente constantemente tanto en la civilización griega como en la civilización romana, como en todos los pueblos etruscos, íberos, incluso en los celtas, etc. Y va a estar presente siempre en contextos que están relacionados con el paraíso o con la vida celestial, con la vida en el más allá. Es decir, que vemos que de un elemento muy cotidiano, que salvaba vidas en el desierto, hemos pasado a la asimilación de ese elemento como algo que nos indica un plano celestial. Nos está hablando de ese ascenso al paraíso. Claro, esto tenemos que aterrizarlo en la cultura islámica omeya. Y hay un periodo de la historia maravilloso que es una pena que no se hable mucho más de ello en los libros de historia, que es lo que llamamos la antigüedad tardía o la tardía antigüedad, la tardorromanidad, etc. Es un periodo de tiempo muy largo, entre el siglo VI más o menos y el siglo IX después de la era común, después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en la antigüedad tardía? Pues en la antigüedad tardía fundamentalmente lo que tenemos es lo que llamamos la famosísima caída del Imperio Romano. Pero claro, hay que reflexionar sobre caída del Imperio Romano, ¿en qué sentido? Porque a nivel cultural, de hecho hoy en día seguimos con muchas cosas que tienen que ver con aquella época. Lo que hay realmente es un cambio en la forma de hacer política territorial. Y en este caso es verdad que la capital del imperio cae, la ciudad de Roma cae en manos de los pueblos del norte de Europa, de los ostrogodos, pero la capital se traslada primero a Milán, luego a Rávena y después a Constantinopla, a Bizancio. Entonces la ciudad de Constantinopla en la antigüedad tardía va a ser el punto, el epicentro de toda la cultura mediterránea y donde va a surgir absolutamente todo. O sea, va a surgir la idea de cristianismo moderno que tenemos va a surgir en Constantinopla, es decir, el Imperio Romano no cae, sino que cambia, el escenario cambia de sitio, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos un personaje muy interesante, dos personajes muy interesantes, no me voy a dejar yo aquí a mi pobre Teodora, que tanto se dice que es bailarina, prostituta, etcétera, etcétera. Miren, no hay ni una sola fuente documental donde se diga que Teodora era prostituta, ni bailarina, ni nada de nada. Esto se lo inventó un señor al que no le caía bien, Teodora, que era Procopio de Cesarea, ¿vale? Lo que no le vino bien es que Teodora es la primera emperatriz de Bizancio, pero emperatriz con derecho a gobernar, ¿vale? Entonces esto es lo que no le vino bien a este señor. Bien, aquí tenemos una imagen de Justiniano, fue un emperador oriental, uno de los grandes emperadores del Imperio Romano de Oriente, que fue el que construyó la maravillosa Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Bien, madre mía, ¿cómo vas a aterrizar esto con el Islam? Ahora veréis. Santa Sofía de Constantinopla va a marcar un cambio fundamental en la forma de concebir el espacio de culto. El espacio de culto cristiano, por lo general, hasta este momento, se desarrollaba a las afueras del entorno urbano, a través de los primeros monasterios orientales, también con la fundación de basílicas. Si pensáis en Roma, las basílicas que llamamos paleocristianas, tardorromanas, están todas fuera de lo que eran las antiguas murallas interiores. Después ya se fueron construyendo cerca del foro, etc. Pero estas son ya de la época medieval. Están todas fuori di mura, como dirían los italianos. Sin embargo, Santa Sofía de Constantinopla va a ser el primer templo de dimensiones gigantescas que se va a construir en el corazón de lo que va a ser la nueva capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de Santa Sofía? La cúpula. La construcción de esa maravillosa cúpula que desde el Panteón de Roma no se había construido una cúpula de esas dimensiones. Se les cayó no sé cuántas veces porque no había manera de hacer el pedazo de cúpula, pero al final lo consiguieron. Y esto lo hizo Justiniano porque había conseguido pacificar la mayor parte de los territorios del Imperio Romano de Oriente. Entonces Justiniano dice, voy a crear un templo gigantesco donde lo fundamental es que este templo sea una representación total del paraíso celestial en la tierra. Es lo que llamamos el templo microcósmico, ¿vale? Estos son conceptos un poco complejos, pero enseguida lo vais a entender. ¿Qué es lo que utiliza Justiniano? Justiniano lo que hace es un acopio intelectual de todos los textos judíos, egipcios,
de los primeros cristianos, etcétera, todos los textos religiosos y sagrados que hablan del lenguaje del triunfo, pero de un triunfo intelectual, de un triunfo de un triunfo divino, de un triunfo de la divinidad que siempre va acompañado del poder del emperador y en este caso también de la emperatriz. ¿Por qué hace emperatriz a Teodora? Porque la dualidad emperador-emperatriz es la que hace posible que el imperio luego vaya a continuar con la estirpe de Justiniano y Teodora, de modo que Teodora va a ser emperatriz como os digo, de pleno derecho, es decir, ella va a gobernar. Claro, ¿qué pinta la palmera datilera en todo esto? Pues la palmera datilera sabemos que aparece en todos los templos que construye o que promociona el emperador Justiniano, va a aparecer la palmera datilera, va a aparecer, por ejemplo, en los anillos. Aquí no tenemos la palmera como todo, sino la parte, la palma. Yo sé que hay que echarle imaginación, pero es una hoja de palmera lo que tenemos en el anillo. Tenemos un montón de exvotos acompañados con la palma de los mártires cristianos. ¿Por qué los mártires cristianos llevan una palma? Porque han triunfado sobre la muerte. Es el triunfo sobre la muerte. Entonces vemos cómo la palmera de alguna manera va a acompañar a todo ese complejo de los templos de esta época y va a aparecer constantemente en estas construcciones. ¿En qué se inspira Justiniano para hacer Santa Sofía de Constantinopla? No en la forma, sino en el concepto del templo, en el templo de Salomón. El antiguo templo de Salomón. Esta es la reconstrucción del templo de Herodes, ¿vale? Es decir, el templo de Salomón, ojalá tuviéramos un agujerico para verlo cómo era, porque tenía que ser espectacular. ¿Qué es lo que tenemos sobre el templo de Salomón? La descripción que nos da el Antiguo Testamento y que se conserva en el libro de Reyes, en el libro 1 de Reyes. Y básicamente, ¿qué nos dice esta descripción del libro de Reyes? Que todo el templo, la zona del Santo de los Santos, donde se conservaba el Arca de la Alianza, estaba decorada estaba hecha con madera de olivo, cubierta con chapas de oro y toda ella cubierta de decoraciones de palmeras datileras. De modo que vemos como hay una inspiración constante de esa recuperación de los textos y que Justiniano, en Santa Sofía de Constantinopla, va a traer toda esa iconografía literaria y visual al templo de Santa Sofía de Constantinopla y a todos los que se van construyendo después. Porque veremos, pensado en la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba lo que tiene es una proliferación de cúpulas espectacular. Tenemos 3, 4, 5 y seguramente tendría 7, 8. Entonces, esa construcción de la cúpula, ese espacio sagrado donde se salvaguarda el pacto entre Dios y su pueblo, la representación de Dios, las formas sagradas, etc., todo eso va a configurar ese lenguaje del triunfo dentro del templo. Cuando el creyente entra al templo, ¿qué es lo que está experimentando durante el culto? La posibilidad de ascender al paraíso, a través de la visualización de todos estos elementos que van acompañando. Claro, mirad, por ejemplo, en este ejemplo es otro edificio construido por Justiniano, en este caso en Rávena, en Italia. Mirad. Las albanegas son esto de aquí, y que se ve muy mal, esta parte de aquí. En las albanegas, y lo pudimos comprobar en Roma, que estuvimos en febrero, nos dimos cuenta de que en la mayor parte de estas basílicas y de estos edificios del siglo VI, VII, VIII, hasta el siglo IX, en esta zona siempre van a aparecer 2 palmeras datileras. 2 palmeras datileras y además en la parte superior aparecen las ciudades de Jerusalén y de Belén. Y además 2 ciudades cubiertas de joyas. También la luz, la cubrición a través de joyas también nos habla de ese paraíso celestial, que por cierto en el texto coránico se nos dice que el paraíso está plagado de tiendas enjolladas, que todas las flores, todos los vegetales están enjollados. Es decir, las joyas, la luz, las piedras preciosas aportan también dignidad a y nos van hablando y nos van configurando ese lenguaje del triunfo. ¿Veis cómo los templos hay que entenderlos en su totalidad? Bueno, pues aquí tenemos 2 palmeras datileras. Os he puesto este ejemplo, como podría poneros un montón, tanto en Oriente como ya en Occidente. Luego tenemos otro espacio muy bonito, que es este San Vital de Rávena, y este de aquí es San Apolinar el Nuevo. Y en San Apolinar el Nuevo vemos algo muy interesante. Os he puesto aquí el detalle de la palmera datilera, además no cabe duda, tienen los dátiles colgando, y vemos una procesión de santas mártires, ¿vale? Santas mártires que van desde la puerta de la basílica hasta rendir sus respetos allí a la Virgen con el niño, a la Virgen María, a la Madre de Dios, ¿de acuerdo? La Madre de Dios está acompañada por esas palmeras datileras que también llevan
van acompañando a esa procesión de santas y en ese caso también a los Reyes Magos, que es una representación muy chula, y veis que no tenemos a Baltasar. Bueno, sí tenemos a Baltasar, pero no se le representa como un rey negro. Entonces, a partir de este momento, como les digo, aparecen gran cantidad de representaciones iconográficas constantemente, donde aparece la palmera datilera acompañando ese lenguaje del triunfo. Y va a llegar un momento en el que la palmera datilera, a quien va a acompañar constantemente, a partir del finales del siglo VII, finales del siglo VIII, es a la representación de la Madre de Dios. Porque hay un momento dentro del entorno del Imperio Bizantino y sobre todo también en la zona de Egipto, donde el cristianismo está dudando si María es o no la Madre de Dios. Al final el cristianismo oficial de Constantinopla, en los concilios de Éfeso y de Calcedonia, va a decir sí, María es la Madre de Dios y por tanto es la que inicia el ciclo de la salvación. Por tanto, María se va a convertir en la imagen de la posibilidad de ascender al paraíso. ¿Por qué? Porque da a luz al Hijo de Dios y a través de su ejemplo podemos alcanzar el paraíso celestial. Yo sé que esto es complejo, pero ahora vamos a ir viéndolo poco a poco. En un momento dado, en el contexto egipcio sobre todo, ahora nos vamos a ir a Egipto, la Virgen María, la Madre de Dios, estaba muy presente en todas las representaciones iconográficas y progresivamente vemos cómo la Virgen María va a ir sustituyéndose poco a poco por una palmera datilera. Entonces se va a convertir la palmera en el símbolo de la Virgen. Poco a poco me refiero, primero tenemos a la Virgen, luego aparecerá la Virgen al lado con una palmera y luego, sorpresa, ahora veremos cómo se convierte solo en un símbolo iconográfico que muy probablemente nos está hablando de la Virgen María. Pero ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta es la que aparece en Santa Sofía de Constantinopla, que ahora pues Erdogan nos la ha tapado, ¿vale? No sé por qué, porque Marian es un personaje importantísimo en el texto coránico, la sura 19 de Marian, pero bueno, nos la han tapado. Entonces aquí vemos, además todos los textos que van acompañando a esta construcción, vemos a la Virgen María como ese símbolo de la posibilidad de ascender al paraíso, ¿vale? De ese ciclo de la salvación, que si uno es un buen creyente, siguiendo el ejemplo de Jesús, de María y de estos personajes, puede ascender al paraíso. Y aquí la tenemos. Bueno, aquí sé que esta a lo mejor nos da un poco de risa, porque esta es la Virgen y Santa, el abrazo de la Virgen y Santa Isabel, un poco raro, es de contexto lombardo, pero mirad, va acompañada de verdad, creedme que eso es una palmera, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco esquemática la cosa. Allí la volvemos a tener en la parte de abajo, en esa adoración de los magos. Esto se llama el altar del duque Ratchis. Y vemos además que en las miniaturas del cristianismo copto, del cristianismo egipcio, empieza a aparecer la huida a Egipto, la Virgen, el Niño y la palmera. San José es anecdótico, el pobre, pero en la huida a Egipto aparece, entonces se le pone. Pero veis cómo va acompañada de esa palmera datilera. Así que vamos viendo, hay un montón, yo no quería poneros todas las que tenemos porque si no, no termino nunca. Pero aquí hay un punto de inflexión. ¿Conocéis esto? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Os recuerda algo esa planta? Así, no sé, como idea, un mausoleo, un espacio conmemorativo, redondo, que tiene la planta centralizada. ¿Verdad? Por aquí dicen una mezquita. Fue mezquita. La cúpula de la roca. La cúpula de la roca. Nos recuerda mucho a la planta de la cúpula de la roca y de las primeras mezquitas omeyas. Claro, aquí ya nos estamos acercando a la época en la que se construyen las primeras mezquitas en Jerusalén. Las primeras mezquitas o primeros oratorios islámicos. Esto se llama la iglesia del Cacisma. Y es una iglesia, es un yacimiento arqueológico porque realmente no queda mucho. Es una iglesia o un espacio, era más bien un espacio conmemorativo. Y lo que se conservaba en el centro era una roca. Una roca donde se dice que la Virgen María, antes de ir a Belén, descansó. Claro, el testigo ahí lo tenemos porque la tradición nos dice que ahí María, embarazadísima la pobre, pues descansó. Qué bien que se han conservado parte de los mosaicos, y fijaros qué mosaicos ha conservado, que era el mosaico que estaba en el ábside, que se localizó en el ábside de este espacio. Es una palmera datilera. Es un espacio que, según la tradición y según los textos que se han conservado, que nos hablan de él, sobre todo textos de viajeros, dicen que tradicionalmente se llama la iglesia del asiento de María, la iglesia del Cacisma. Está a muy pocos kilómetros de Jerusalén. Pero lo cierto es que volvemos a tener lo mismo. Un espacio centralizado con una roca en el centro y un mosaico de una palmera datilera, y se dice que este espacio estaba dedicado a la Virgen
a la Virgen María y a ese descanso cuando ella estaba embarazada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos también, en el contexto de los evangelios apócrifos y de los textos coránicos, tenemos algunos testimonios que nos dicen que la palmera datilera, aquí ya confirmado, estaba muy presente en todas las tradiciones que tienen que ver con la Virgen María, con el niño Jesús y con el nacimiento de este personaje y de también uno de los profetas más importantes del Islam, que es el profeta Isa, que es para nosotros Jesús de Nazaret. Aquí os pongo el fragmento del texto coránico donde se dice que María dio a luz agarrada al tronco de una palmera datilera. ¿Ves? Dijo, además aquí no tenemos a San José por ningún sitio, la pobre mía estaba allí pariendo, agarrada al tronco de la palmera, que nadie la socorría, nadie la ayudaba, y eso lo dice en el texto coránico. La sura 19, que es la que está dedicada a María, es de las más extensas del Corán. Entonces, bueno, es un personaje bastante importante, pero es que además, claro, tenemos los evangelios apócrifos, que no son menos conocidos, que son historias y leyendas que nos completan todo lo que la Biblia no nos dice y que, bueno, pues se dice que no son canónicos, pues vale, perfecto. Pero lo cierto es que muchos artistas y en esta época estos textos y estas leyendas se conocían, porque muchas de las representaciones que tenemos en iglesias, en mausoleos, en sarcófagos, proceden de los textos apócrifos, entonces es importante también conocerlos. En este caso, tenemos la leyenda de María y la palmera datilera en el Evangelio del Pseudo Mateo, en el capítulo 20, y aquí nos habla de la huida a Egipto. Y entonces se dice que María, la pobre mía, a punto de desfallecer, pues dice, José, yo no puedo más, por Dios, dame algo de comer. No tenían nada para comer, bla, 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 todo esto, y el niño le hace así a la palmera y le dice, haz el favor, baja y dale de comer a mi madre. Y la palmera se troncha y le da de comer los dátiles, y también el niño hace que la palmera busque agua y saque agua fresca, que esto también es algo que aparece constantemente en el paraíso coránico. La palmera va buscando, como os decía, el agua fresca, de modo que vemos como estas hay muchos textos de este tipo. Os pongo los más famosos porque también han tenido mucha representación, pero claro, todo esto también viene de una tradición anterior para el cristianismo, que es la madre de Apolo dando a luz agarrada al tronco de una palmera datilera. Eso es una representación de una vasija, de una crátera, ¿vale?, que está abierta, está extendida. Pero fijaros en el centro cómo aparece agarrada al tronco de la palmera dando a luz a Apolo. Estamos hablando del dios de la luz, del dios del sol. María da a luz a Jesús, al Salvador, ¿no?, de la humanidad para el mundo cristiano. Y Mariam da a luz a uno de los grandes profetas de la religión islámica, que también es luz. Entonces, veis cómo las historias se van transmitiendo, veis cómo el Islam es una continuación de todo lo demás, no es algo que viene de la nada, no es algo... veis cómo va absorbiendo toda la cultura anterior y la va transmitiendo. Pues esto es lo que quería comentaros. Veis además que tenemos representaciones islámicas, representaciones bizantinas, y aquí tenemos una del Giotto, que es mucho más tardía, pero también tenéis la palmera tronchada, allí, ¿veis? Como todo esto se va transmitiendo, además también avanzando en el tiempo. Aquí tenéis, os he puesto representaciones más modernas de esta historia. Esta a mí me llama especialmente la atención. María ahí está dando a luz, ¿vale? Lo que pasa es que eso no se va a mostrar en una miniatura, y menos en una miniatura persa. Y aquí aparece Isa, el profeta niño, y además siempre tenéis que creerme, ¿vale? En lugar de tener el nimbo, en el caso islámico estos personajes santos lo que tienen es llamas, luz, como si fuera un fuego detrás, ¿vale? Entonces aparece el niño, me parece que en esta con la que hemos ilustrado también. ¿Veis aquí? Bien, estamos terminando. Entonces, ¿cómo llegamos al Islam? Al Islam Omeya, ¿vale? Nos vamos a centrar en el Islam Omeya, porque el Islam de la dinastía de los Omeyas es el que va, según nos cuenta la tradición, el que va a ir de Damasco, recorriendo todo el norte de África, hasta la península ibérica. Pero claro, ¿cuál es uno de los primeros edificios que fundan los Omeyas y que está considerado de los primeros edificios islámicos? La cúpula de la roca. Pero la cúpula de la roca, a pesar de que, como se ha estudiado desde el punto de vista de la tradición coránica, nos hemos perdido muchas cosas que nos dice la propia arquitectura y la propia decoración de la cúpula de la roca. También sabéis que está muy modificada, en el siglo XIX prácticamente se reformó entera, pero la cúpula de la roca ha sido modificada con el tiempo.
Claro, ¿dónde está la cúpula de la roca? Vamos a reflexionar un momento sobre eso. ¿Dónde está? En la explanada de las mezquitas. ¿Qué había en la explanada de las mezquitas antes? El templo de Jerusalén. ¿Y para qué se construye el templo de Jerusalén? Para albergar el arca de la alianza. El arca de la alianza es la metáfora del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El pacto entre Dios y su pueblo es la obediencia del pueblo, en el caso del arca, del pueblo judío, a Yahvé, a la divinidad. Pero es que esta idea va a traspasar al cristianismo y también va a traspasar posteriormente al islam. ¿Por qué? Porque en el caso islámico la comunidad de creyentes también tiene al príncipe de los creyentes, que es su califa. Veremos cómo el mihrab, que es el nicho orientado hacia el que se dirige la oración, veremos que está en un lugar específico de la mezquita, no está aleatoriamente por ahí pululando el mihrab. Entonces vemos cómo incluso la arquitectura, hablo de la arquitectura omeya, ¿vale? Cómo también va a absorber todos estos elementos y los va a incorporar. Pero tenemos la cúpula de la roca, que además se sitúa justo donde estaba el santo de los santos del templo de Jerusalén, y además nos dice que allí se conserva una roca desde la cual el profeta Muhammad ascendió a los cielos. Pero la cúpula de la roca tiene más enjundia de lo que parece. Aquí tenéis el interior, que es la roca, el testigo de esa subida del profeta Mahoma a los cielos. Vemos que tiene una estructura que no es una estructura de mezquita basilical, sino que tiene una estructura conmemorativa. Los espacios centralizados desde el mundo romano son nada. Lo que nos están indicando es que son espacios de conmemoración de algún episodio relacionado con la divinidad. Y además toda la decoración por dentro, veis que tiene columnas romanas, capiteles. Es una decoración completamente, bueno, que nos recuerda a lo bizantino, a lo romano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el asunto de la cúpula de la roca? Pues que en la cúpula de la roca tenemos sendos mosaicos con palmeras datileras, que por cierto cuesta un montón encontrar en internet. ¿Vale? Podemos encontrar un montón de decoraciones, pero las palmeras datileras ya cuesta bastante encontrarlas. De hecho, esta, que se ve fatal, lo siento muchísimo, esta me la mandó una amiga que pudo entrar en la cúpula de la roca, y bueno, es absolutamente espectacular. Vemos también en la cúpula de la roca, en el interior, decoraciones de vides, decoraciones de plantas de todo tipo, de vegetales enjollados. Es absolutamente increíble todo lo que tenemos, pero veis cómo el canon estético que se utiliza es muy parecido a los edificios bizantinos que se estaban haciendo a lo largo y ancho del Mediterráneo. Pero fijaros qué cosa más interesante nos dicen las inscripciones de la fachada noroeste de la cúpula de la roca. Dicen: oh Dios, bendice a tu mensajero y tu siervo Jesús, hijo de María. La paz sea con él desde el día de su nacimiento, el día que murió y el día que resucitó. Así fue Jesús, hijo de María, palabra de la verdad acerca de la cual ellos dudan. No es propio de la majestad de Dios tomar para sí un hijo. Toma, la cúpula de la roca, que es un edificio fundacional, omeya, por excelencia. Además, sabemos que se hace en ese contexto con la mezquita Al-Aqsa, la primera mezquita del Islam. Claro, ahora, si nos salimos de la interpretación de este edificio, de los textos sagrados, y esto se puede extrapolar a cualquier religión, ¿qué hacemos ahora con la cúpula de la roca? ¿Qué es la cúpula de la roca? Yo no tengo respuesta. Vale, tengo una pequeña respuesta que no es mía, que es de todos los investigadores que han estudiado estos edificios, y es que nos hemos olvidado de las etapas de transición, y también tenemos edificios de transición. ¿Qué pasa? La cúpula de la roca en realidad no se puede negar que es una construcción omeya, porque se hace en ese contexto y además en un lugar absolutamente simbólico para todas las religiones monoteístas, que es la explanada que ocupaba el templo de Salomón. Salomón, que en el texto coránico es Suleimán, es uno de los profetas también del Islam, que además es el rey justo, el rey noble, el rey constructor, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿veis cómo todo esto nos hace pensar más allá de lo que nos puede decir el texto religioso, el que sea? Pero es que, sorpresa, ¿esto qué es? ¿Esto dónde está? Venga, mis alumnos de arte islámico, que hay algunas por aquí. ¿Esto dónde está? ¿Dónde pensáis que puede estar? Pues esto es la mezquita de los omeyas de Damasco, la gran mezquita de los omeyas. Y es una mezquita, es un espacio de culto islámico. O sea,
no se puede negar. La mezquita, lo que pasa aquí es que la mezquita, no en el interior, ¿vale? En el exterior, en el patio, que forma parte del espacio sagrado de la mezquita igualmente, no es un patio de abluciones, por favor, esto no volváis a decirlo nunca. Las abluciones no se hacen en los patios de las mezquitas. Veréis en algunos casos que sí, en unos contextos muy concretos, pero normalmente no, y en época andalusí seguro que no. Pues bien, en la mezquita de los Omeyas de Damasco lo que tenemos es una decoración de mosaico absolutamente desbordante, donde se está rememorando lo que es el paraíso coránico, sura por sura, aleya por aleya. ¿Qué tenemos en el paraíso coránico? Pues palmeras datileras, tenemos granados, tenemos olivos, tenemos ríos, tenemos de todo. Fijaos esta palmera datilera donde aparecen unas construcciones que perfectamente podrían ser construcciones de aspecto clásico, porque vemos ahí los frontones, ¿vale?, triangulares de los templos, y abajo vemos cómo hay un arroyo de agua, justo con la palmera datilera, ¿vale? Tenemos aquí otra que se conserva muy mal. Esta se conserva muy mal, pero aquí tenemos los ramitos de los dátiles, aquí tenemos una especie de granado, es decir, todas esas plantas paradisíacas, esos árboles, esa absoluta representación de lo que llaman en el Islam el jardín feliz, lo tenemos en el patio de la mezquita de Damasco. Es un patio que con su fuente en el medio, con ese agua sin parar de manar de la fuente, lo que hace es crear un espacio de transición, un espacio de relajación para entrar a la sala de oración. Un espacio mucho más íntimo y que está hecho para el rezo o en algunas ocasiones para enseñar, para impartir justicia. Pero veis cómo esto es habitual en este tipo de mezquitas. Claro, conforme el Islam va avanzando en el tiempo, se va a ir eliminando la imagen figurativa de las mezquitas. Pero es que estamos en una etapa muy temprana, entonces veis cómo todo es consecuencia de lo anterior y así y así. Y esto, para mí, nos explica mucho mejor cómo se va expandiendo el Islam. Esta es la mezquita de los Omeyas en Damasco. Veis qué representaciones más alucinantes. Esos son los pabellones de los bienaventurados que aparecen en el Corán. Son una especie de tiendas que aquí pues no han representado tiendas del paraíso, sino que han representado arquitecturas con elementos totalmente clásicos. Todo eso nos resulta absolutamente familiar. Entonces, bueno, pues aquí tenéis la mezquita de Damasco con su cúpula. En el centro veis la sala de oración con su cúpula. Ahí se situaría el califa para presidir la oración comunitaria del viernes delante del mihrab. Y fijaros qué interesante, aquí os pongo una foto de uno de los alminares de la mezquita de Damasco, porque esto era anteriormente una iglesia dedicada a San Juan el Bautista, y se conservan las reliquias de San Juan el Bautista aquí, y previamente fue un templo de Júpiter. Se conservan todavía restos de estos edificios anteriores y que la mezquita se fue construyendo cuando colapsan los anteriores y se va transformando en un espacio islámico. Y dice, bueno, un tratado del siglo XIII, dice, descenderá sobre el alminar blanco situado al este de Damasco. Estará vestido con 2 bandas de tela ligera, tenuemente teñida de color azafrán, y te estará apoyado sobre las alas de 2 ángeles. Caerán de su frente gruesas gotas de sudor que se derramarán como si de perlas se tratara. Entonces se buscará al impostor. Mirad, según la tradición islámica, lo que llamamos la escatología islámica, que nos habla del asunto del juicio final, etc., se dice que el profeta Isa, Jesús de Nazaret para el contexto cristiano, descenderá de los cielos en esa segunda venida de Cristo encima del alminar blanco de la mezquita de Damasco. O sea, es que esto es una locura, cómo estos personajes están constantemente incluidos en esta historia. Y para terminar, pues vamos a ver la mezquita de Córdoba. Qué bien, qué buena decisión, de verdad, no, esto no lo digo por mofa, lo digo, de verdad, qué buena decisión que los reyes de Castilla decidieran hacer de la mezquita su mausoleo, porque si no, muy probablemente, yo creo que la mezquita no la tendríamos. Es verdad que tenemos la catedral, que sí, que lo sé, que nos parece un pegote, pero si no estuviera la catedral, yo creo que hubiera pasado como la mezquita de Valencia, la de Murcia, la de Sevilla, la de Málaga, etcétera, etcétera. Así que, por Dios, vamos a celebrar lo que tenemos en vez de lamentarnos por lo que no. ¿Qué más quisiera yo que estuviera la Maxura entera todavía? Bien, la mezquita de Córdoba. Este es el primer edificio de los Omeyas en la península ibérica. La tradición nos dice que Abderramán I huye de la matanza de los abbasíes en Damasco y llega a la península ibérica ayudado por los amasig, por las tribus bereberes amasig del norte de África. Historia maravillosa. Además, muy vinculada también a la tradición de Hércules, que va hacia la península ibérica también, hacia el occidente. Bueno, este personaje
Abderramán primero funda la mezquita, lo que llamamos el primer oratorio, que va a dar lugar a la mezquita de Córdoba, sobre un espacio que pertenecía al Colegio Episcopal Visigodo de Córdoba. No la iglesia de San Vicente, que se ha excavado y no se ha encontrado nada que nos haga pensar que debajo estaba la Basílica de San Vicente. Hay que seguir excavando a ver dónde estaba San Vicente. Bien, los omeyas van a construir esta mezquita progresivamente y sabéis que la van ampliando y ampliando conforme llegaba un emir o un califa al poder, se va ampliando. Pero a mí lo que me interesa es la ampliación que hace mi califa favorito, Al-Hakam II de Córdoba, a finales del siglo X, que construyó una basílica dentro de una mezquita o una estructura, un oratorio privado dentro de la mezquita con un alarde de suntuosidad, de lujo y de monumentalidad que no tenía precedentes en el mundo islámico anterior. Al-Hakam II es el hijo del primer califa de Córdoba, de Abderramán III, el promotor de la ciudad palatina de Medina Zahara. ¿Por qué proclaman un califato independiente? Pues porque ya han conseguido pacificar la mayor parte de los territorios de Al-Ándalus, de la península ibérica, y por lo tanto lo que toca, una vez hecho eso, es embellecer la capital del califato y del reino en general. Por eso lo de Medina Zahara. Al-Hakam II dice, bueno, ya que mi padre ha hecho Medina Zahara, que es una ciudad muy chula, pero que ya está completamente hecha, yo quiero hacer como mis antepasados, como Abderramán II, Hisham, etc. Y es ampliar la mezquita de Córdoba. Claro, en la época califal, Córdoba era una ciudad gigante para la época. Entonces la mezquita se tenía que ampliar precisamente para alojar a la comunidad de fieles en la oración comunitaria del viernes. Pero Al-Hakam II dice, bueno, yo voy a ampliar la mezquita, pero además me voy a hacer un oratorio privado para mí. Y se va a inspirar en toda la tradición visual de la antigüedad tardía que hemos visto. Cuando uno entra a la mezquita de Córdoba, enseguida reconocéis capiteles romanos, además traídos desde Mérida, es decir, se sabía perfectamente lo que significó Mérida en la antigüedad, que además siempre los capiteles y columnas que vienen de Mérida son los que más cerca están del muro de Al-Qibla, del muro al que se dirige la oración. Es decir, que hay un programa iconográfico relacionado con el poder y la legitimidad, incluso a través del uso de ese material de espolia o de acarreo, que se llama. Es ir a un sitio, cojo el material y me lo llevo a otro. En esa época también lo estaban haciendo Carlomagno, también lo estaban haciendo algunos reyes del norte de la península ibérica, de modo que todos hacían lo mismo. El oratorio privado que se va a construir Al-Hakam II en la mezquita de Córdoba está ubicado ahí donde os pongo el círculo. ¿Veis esas dos cupulitas pequeñas ahí? Eso es lo que queda de dos de las cúpulas que teníamos en lo que se llama la Maksura de Al-Hakam II. La catedral la tenéis ahí, súper reconocible, y esta sería la planta de ese oratorio que se mete dentro de las naves de la mezquita de Córdoba. Estos dibujitos que tenéis tan chulos son las cúpulas, esas cúpulas maravillosas de crucería califal que tenemos en Córdoba, y lo que tenéis al fondo es la sala del mihrab, que el mihrab en las mezquitas antiguas es un nicho excavado en el muro. Pues Al-Hakam II dice, pues no, yo voy a hacer una sala entera. ¿Para qué? Para que la voz del imán se escuche por toda la mezquita. La acústica de ese espacio es alucinante. Y hace una sala monumental para alojar el nicho sagrado. Y en la planta de la mezquita, pues aquí tenéis, ¿vale? ¿Veis? Todo eso son las naves, allí el patio. Bueno, pues ahí tenemos la Maksura de Al-Hakam. Y este es el muro de Al-Qibla, el muro que está orientado sur-sureste, no está orientado a Meca, porque Al-Hakam II quiso reorientar el muro de la mezquita de Córdoba a Meca, pero los alfaquíes de Córdoba, que son los sabios musulmanes, le dijeron, no te lo crees ni tú, primero, porque te has gastado un dinero que no tienes en hacer la ampliación, y segundo, porque si el primer emir de Al-Ándalus, Abderramán I, decidió que la Al-Qibla miraba para acá, así se queda la Al-Qibla, y la Al-Qibla sigue mirando sur-sureste, al igual que la de Guardamar del Segura, que cuando queráis hacemos la excursión, me encanta, mira Guardamar. Bueno, pues aquí tenéis este maravilloso muro de Al-Qibla. Fijaros qué curioso, tenemos un muro tripartito, dividido en tres. Eso en las mezquitas es muy, muy raro. En las mezquitas normalmente tenemos el nicho excavado en el muro, que es el mihrab, hacia donde se dirige la oración, el recuerdo del profeta, pero Al-Hakam II va y hace un muro tripartito, reproduciendo el arco de triunfo de 3 luces. Y además en todas las basílicas anteriores tenemos el ábside dividido en 3 naves, el central y las 2 salas auxiliares. ¿Para qué sirven estas salas? Bueno, pues esta de aquí
es el pasillo del Sabbath que unía el Alcázar con la mezquita. ¿Por qué? Para que no se cargara al califa. Cuando iba a la mezquita, que normalmente pues la gente que no les caía bien aprovechaba y se los cargaba cuando iban al rezo, según parece. Y la otra es la sala del tesoro. Y al lado del gran nicho, del gran espacio del mihrab en el centro, tendríamos un hueco para sacar el púlpito, que era portátil, el al-mimbar, que se llama, el ambor, que viene del griego, esto no viene del árabe, ese al-mimbar. Entonces veis aquí ese alarde además de suntuosidad absolutamente decorativo. ¿Y qué tenemos en las albanegas, que os he dicho antes lo que eran? Las albanegas. Pues esto, de momento, que yo sepa, nadie lo ha dicho, pero yo dije en la tesis, pues lo voy a decir porque, mira, porque me parece que es así. Fijaros qué bonito, tenemos una representación de vegetales, absoluta, todo enjollado, con una suntuosidad sin precedentes, y en las albanegas, en esos triángulos que forma el alfil, tenemos, y yo lo veo súper claro, pero vosotros no, un tronco y una palmera esquemática uniendo sus hojas en la punta. ¿Vale? No son las mismas que tenemos aquí, pero están en el mismo espacio y además están representando esa entrada al paraíso celestial. ¿Por qué? Cuando uno entra en la mezquita de Córdoba, en la oscuridad de las naves de la mezquita, y se encienden las luces de dentro, te pega un fogonazo de luz, esas paredes de mármol, que te deja absolutamente ciego. Eso lo que nos está representando es la visualización del paraíso, es decir, de la luz una vez que uno muere y puede alcanzar ese paraíso, ese espacio de los bienaventurados. Eso es lo que representan los templos en esta época, y que los omeyas, a través del uso de todos estos elementos iconográficos, visuales, arquitectónicos, y que estaban presentes en la vida también de la población y de los creyentes, va a recrear en un lenguaje completamente islámico, porque esto no se puede negar que es islámico, evidentemente, va a recrear en un lenguaje islámico ese ascenso al paraíso dentro de la mezquita de Córdoba. Además, ¿qué colores utiliza? ¿Cuál es el color más caro que se ha utilizado aquí? El azul, efectivamente. Cuando veáis azul en un edificio de estos, decía, aquí se han gastado un dinero indecente, más que el dorado. Porque además este azul viene de Afganistán. Se han hecho estudios físico-químicos y solamente podía venir de las minas de lapislázuli de Afganistán, porque no es azul egipcio. El azul egipcio es más clarito. Se llamó a musibaras, artistas bizantinos, para que vinieran a hacer este muro. Entonces, como os digo, la población de Córdoba se levantó un par de veces contra el Hakan II porque se ve que los freía impuestos. Pero además esto tiene un sentido muy bonito, y es que veis el fondo azul con las letras en dorado. Esto no es que al Hakan II le gustara, aparte de gastarse el dinero, que se ve que era gasturrero el hombre, pues aparte de eso, es que el uso del fondo azul con las letras en dorado era la manera que tenían los emperadores bizantinos de la época de enviar misivas a sus iguales. Entonces tenemos cantidad de cartas, de misivas, con el papel teñido de azul y con las letras en dorado. Y esto es lo que reproduce aquí al Hakan II. Hay Coranes también hechos así, con el fondo azul y las letras en dorado. Es una manera de dotar de una dignidad extrema a este espacio. También al Hakan II busca la legitimidad de su dinastía utilizando estas formas. ¿Por qué? Porque Córdoba en aquel momento no solamente era una ciudad llena de musulmanes y musulmanas andalusíes, es que dentro de la comunidad andalusí hay que incluir a judíos y a cristianos. Cordobeses, los famosos mozárabes que llamamos, bueno, cordobeses no, de todo al-Ándalus. Había cristianos y judíos. Entonces, esto también lo entendían perfectamente los cristianos y judíos, que sabemos que a veces accedían a la mezquita porque aquí quien se hacía representar era su soberano, el califa, el príncipe de los creyentes. Entonces, todos estos mensajes también eran entendidos por comunidades judías y cristianas que su lengua era la lengua árabe. Aquí os pongo un detalle, ese es el interior de la sala del mihrab. Es una concha completamente cóncava, y la concha también es el símbolo de la luz. En el texto coránico nos lo dice, la concha contiene la perla, que es una fuente de luz importantísima y también vinculada al paraíso. ¿Y qué tenemos aquí? Esto que veis aquí, ese detalle, es esta especie de collar que va rodeando a la concha, a esa cúpula. Y el broche del collar, veis que tiene cuentas y gemas, de un detalle espectacular. Ese broche es una estrella de 8 puntas, eso es el sello de Salomón.
Y ahí lo tenemos, en la mezquita. Justamente, si pudiéramos verlo desde fuera, si nos ponemos delante del arco del Mihrab, lo que vemos ahí es el sello de Salomón, o el sello más bien de lo que llamaban en esta época el rey de justicia. Entonces, claramente, vemos lo que quiere decirnos aquí el califa Al-Hakam II. Se está equiparando al rey Salomón, a ese constructor justo, a la construcción de esa morada espiritual, paradisíaca, definitiva, dentro del contexto de la mezquita de Córdoba. Esta es la cúpula que precede al mihrab, la pongo porque es muy bonita, pero aquí no hay palmeras, y aquí tenéis, ¿veis?, las dos palmeras en las albanegas, que son las que nos dan acceso a ese mundo paradisíaco, nos están marcando lo que es este espacio. Lo mismo que os he dicho al principio, la mezquita de Córdoba y todo esto se ha entendido siempre desde el punto de vista de la ortodoxia islámica, siempre que case bien con el texto coránico, cuando todo esto lo que nos está diciendo es mucho más tanto de la cultura espiritual del pasado como del presente que están viviendo. Si queréis profundizar, yo tengo un curso sobre la simbología de la palmera datilera y os termino con este texto precioso de El llanto de la palmera, de una horita de teatro, donde me da mucha pena porque el texto narra la expulsión de los moriscos del año 1609, de los moriscos y moriscas ilicitanos. Entonces, bueno, pues tres hermanas cuentan cómo abandonan el Raval de San Juan, porque las han expulsado, Dios sabe a dónde las van a mandar, porque daros cuenta qué drama, te mandan a un barco, te meten en una nave y te abandonan a tu suerte en el mar. O sea, murieron muchísimas familias en el mar. Y entonces la última frase a mí me parece increíble, que es ellas, las palmeras, haciendo referencia a las palmeras, dice, ellas al menos morirían en la tierra que las vio nacer. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y espero que lo veáis.